que yo quería hacer referencia, ya que y es válido, ¿no?, sostener que en realidad es la comunidad científica y son los médicos, no todos los que responsabilizan directamente al gobierno, pero más acá o más allá hacen referencia a que el problema es las perillas, la movilidad que no se achica, que no se acorta o que no se ajusta. También frente a lo que sucedió recientemente, lo que decía Trochansky y el grupo Más Igualdad, salió un comunicado de la agrupación Juntos, que también son médicos, donde plantean que que tomaron conocimiento de las opiniones vertidas por Trochansky y por dirigentes de la agrupación Fosalva en el contexto de este foro famoso y que rechazan enfáticamente lo expresado por Trochansky. Entendemos que no solo se trata de declaraciones desafortunadas, sino de una cruel despersonalización de los pacientes fallecidos, convirtiéndolos en meros objetos que pueden ser utilizados a su conveniencia. Entendemos que se trata de una afrenta a familiares y amigos de estas personas, al personal de salud que los asistió haciendo su máximo esfuerzo para evitar el desenlace, y a la sociedad toda que no puede ni debe acostumbrarse a este nivel de discusión por parte de sus supuestos referentes. Esta declaración es, además, tratándose de un médico reconocido, vinculado al sindicato médico, nos interpelan como colectivo, dice el Grupo Juntos, ya que entendemos que se enmarcan en una actitud sistemática que varios dirigentes de la agrupación Fosalva han llevado a cabo en redes sociales y medios de difusión masiva, intentando sacar réditos políticos de la situación que está viviendo el país e intentando transformarla en su principal tema de campaña para las próximas elecciones del Sindicato Médico de Uruguay. Bueno, lamentan profundamente este tipo de situaciones, que se desvíe el foco de la discusión acerca de esta crisis. Solo colabora con quienes en su afán de protagonismo olvidan el bien colectivo, anteponiendo beneficios político-partidarios que poco tienen que ver con la forma de sentir y pensar de todo el colectivo médico. Bueno, cuando ya se enfrentan médicos con médicos, ¿no?, hay uno desde la afuera queda más desorientado. Sí, Selva. Yo quería decir que me parece que estamos tratando un tema bastante grave, como es la muerte de tanta gente, de tantos compatriotas, de una manera simplemente anecdótica o defenestrando personas, que no me parece que es el método. A mí no me interesa si lo dijo Trochansky, ni quién es Trochansky, ni si perdió o no perdió, no me interesa. Lo que me interesa sí es un dato real, y el profesor Medina lo dijo: si mañana un avión cayera y murieran 60 uruguayos en un accidente aéreo, todo el mundo se estremecería y sería tapa de todos los diarios y de todos. Y realmente todos se conmoverían frente al accidente. Que el gobierno no se Pero mueve y la frente sociedad a esta situación en que nos hemos acostumbrado a que durante los últimos 7 días el promedio de muerte fue de 61 personas por COVID, de verdad que yo no veo ningún movimiento desde el punto de vista de cambio de estrategia, que lo haría cualquiera. Es decir, si yo tuviera en mis manos que desde hace 2 meses supuestamente había que blindar, según las máximas autoridades científicas, había que blindar abril y después blindar mayo, y son los meses donde tuvimos más muertes, algo pasó que pasó mal. Y la gente le echa la culpa a la gente. Y yo quiero volver a leer algo que dijo el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Dijo en otra locución, en una entrevista a un portal internacional: más que de Uruguay, el mundo debería hablar de los uruguayos. No ir a una cuarentena obligatoria se debió a una creencia de que el uruguayo es un amante de la libertad y la usa con responsabilidad y con solidaridad. No fue la inspiración ideológica o la esencia de un presidente, sino que el Uruguay entendió y aplicó su libertad de manera responsable. Tal fue el éxito que tuvimos que el 22 de abril pudimos reabrir las sociedades del Estado, porque efectivamente la habían cerrado. Estamos hablando de marzo del 2020. Entonces yo me pregunto, las personas que eran tan responsables en ese momento y a las que aludió el presidente, migraron del Uruguay, se fueron del país y ahora vinieron otros uruguayos a ocupar esta sociedad que ahora es toda de irresponsables.
y yo recibo en tweet, por ejemplo, gente que prácticamente culpabiliza como irresponsables a todos los que murieron por COVID o porque se contagiaron por COVID, entre ellos 23 funcionarios de la salud que atendieron a enfermos COVID, entre ellos geriátricos que se murieron por por enfermarse de COVID, entre ellos gente que en el convento donde se dio una misa se contagiaron. Todos son unos irresponsables. Ahora todos los que se contagiaron o murieron de COVID son culpables y entonces los culpabilizamos y prácticamente los sacrificamos en la hoguera. A mí me da la sensación de que efectivamente la partidización de este tema le ha hecho mucho daño a esta sociedad, la ha dividido en dos, los que están a favor del gobierno y por lo tanto a ultranza defienden lo que está pasando y lo consideran y cierran los ojos frente a todos los que murieron y los que siguen muriendo, y los otros del otro lado que están criticando lo que este gobierno hace. Ahora, ¿saben con qué me quedo? Ni con un partido ni con otro. Me quedo con los médicos, con la sociedad científica, con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, que dijo y repitió, y lo dijo con mucha honestidad, por más camas que se agreguen, vamos a tener carencia de recursos humanos, porque médicos especialistas en medicina intensiva somos pocos y vamos solamente a tener que dirigir y controlar lo que hacen un grupo de profesionales que se adiestraron en 4 o 5 meses para poder cumplir con la función. Entonces, si me preguntan si hay muertes evitables, yo digo sí, seguramente las hubo, no por irresponsabilidad, sino por carencias incluso del propio personal que atendió a esos muertos evitables. Y si hoy por hoy las embarazadas están muriendo y los ginecólogos dicen que es la principal causa de muerte de las embarazadas, yo digo, señores, pongamos las barbas en remojo y pensemos, ¿estaremos haciendo todo lo bien que tenemos que hacer para que esta situación se prolongue y tengamos que esperar 2 meses, como dice el ministro Salinas, a que la vacuna, si es que llega a una inmunidad de rebaño? Entonces, durante esos 2 meses tenemos que seguir esperando que todos los días aparezcan 60, 50, 70 compatriotas muertos por el COVID. Es una pregunta que me hago. Me la hago yo y se la hago a la ciudadanía sin apelar a ningún partido político. No me interesa lo que dicen los partidos. Sí tengo claro que hay un gobierno que es el que dirige y al que todos votaron. Entonces, bueno, no todos, una parte, votaron. Por lo tanto, si el gobierno dirige, que el gobierno se haga también la misma pregunta. Bien, vos decías que seguías a las opiniones médicas. Bueno, te acabo de leer un informe que también es de un grupo político del Sindicato Médico. El Sindicato Médico es un gremio con el que trabajé 9 años, por lo tanto lo conozco bastante. Este es una agrupación política. La FOSALVA es una agrupación política de izquierda. Hay otras agrupaciones en el Sindicato Médico, todas responden, unas al Partido Colorado, otras al Partido Nacional, entonces, también hace uso político pero lógicamente, chocolate también, por la noticia. Pero entonces también chocolate por la noticia. Los otros comentarios y que quiero decir de, algo, de la nadie descubrió a Trochansky, porque ese webinario, lo aclaro, era abierto, era público. Ahí participó Borbonet, gran amigo de la Fundación Álvarez Caldero Barcia, gran médico integrante del GACH, a quien conozco personalmente, gran persona. Entonces, no, nadie descubrió a nadie, no se hizo oculto, era público para todos. Bien. Como fue público lo que dijo él, y tú que trabajas en televisión lo sabes, que cuando uno va a hacer una actividad donde tiene que dar una aproximación a qué es lo que se quiere que se diga en una campaña publicitaria, se le dice al médico, mirá, las palabras más o menos, la idea es esta, porque todos son afines, porque los que participan son afines a ese concepto. Con eso lo que estás planteando es que entonces, usan las muertes para fines político-partidarios, no descubrieron médicos nada. de un lado y del otro, integrantes de la agrupación FOSALVA también, entonces. Pero no fue lo que dijiste para arrancar, Pero no hay duda. Todos juntos se están usando, están quejándose de la politización y están haciendo lo mismo. Se vienen las elecciones, entonces aprovechan y le dan a la FOSALVA. Eso también están partidizando exactamente el tema. Por favor. Entonces, no nos chupemos el dedo, ¿viste? No, yo no me chupo el dedo. No, yo sé que vos no, digo, pero digo, me parece que, ahora que no vengan con la cuestión de que nosotros somos médicos y no sé qué. Están haciendo política gremial también. Entonces, vamos para extensísimo, melodramático, maniqueísta. ¿De quién habla? De Selva Andreoli.
Gracias por todas tus calificaciones, no las necesito. Extensísimo. Guardate las calificaciones y mírate al espejo. Extensísimo. Antes de criticar a los demás, mírate al espejo. Melodramático, maniqueísta, sensiblero, que lo único que trata es de cargarle los muertos al gobierno. Lo mismo que Trochansky con un poco más de delicadeza y habilidad. Nada más. Ese es el objetivo de la sensiblería que acaba de demostrar, de poner sobre la mesa y sobre el debate Selva Andreoli. Así es imposible hacer un debate serio. Es absolutamente imposible. Porque si vamos a poner los sentimientos y la emoción perdón, y los muertos, Perdón, no y a sabía, no sabía y a llorar que yo sobre tenía los que seguir un muertos cliché. y todo esto patético. No sabía que yo estaba programada y tenía que hacer un cliché. Realmente es Cuando imposible. tú Cada venís uno acá y le tiene- decís cualquier cosa a todo el mundo. Señor, Por cada supuesto. uno tiene su Por supuesto. forma de... ¿Me Perdón, a dejan hablar cualquier un momento, por por supuesto. favor? Y tú Les también. agradezco. Y tú también. Cada uno se expresa de la manera que puede y sabe hacerlo. Algunos lo hacen con la sensibilidad más a flor de piel y otros lo hacen con la frialdad más a flor de piel. Acá tenemos de todo en este programa. Yo pido disculpas en nombre de todo el equipo si a veces opiniones de un lado o del otro hieren sensibilidades o incluso si yo misma lo hago a la hora de plantear un tema o de hacer preguntas. Pero créanme que, bueno, no podemos cuestionarnos entre nosotros, compañeros. Digo, cada uno expresa sus ideas como mejor puede y sabe. Pero Victoria, no venimos a eso, a debatir entre nosotros. Sí, ideas. Ideas. Y bueno, yo creo que las ideas de ellas son melodramáticas, maniqueístas y sensibleras. Estoy calificando las ideas, no a ella. Yo a ella no la conozco. Bien, vamos a tratar. Yo lo único que quiero decir y dejar en claro es que más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las ideas, me corresponde decir que el doctor, para mí, Julio Trochansky, es un respetadísimo cirujano. ¿Ah? Sí, sí. Si están de acuerdo o estamos no de acuerdo con lo que dice, Es otra es cosa. otra historia. Victoria, a mí me gustaría hacer, en el marco de este asunto, yo advierto que sobre estos temas se ha generado una lógica que a mí no me parece adecuada, que no me parece satisfactoria y que creo que nos hace daño, y que tiene que ver que ante el dolor irremediable que a todos nos provoca, Siempre eso es buscamos unánime. culpables, es como nuestro ADN eso. Yo lo que veo que hay dos cosas. Por un lado, en una acción constante y permanente de buscar un único responsable, me parece que es equivocado. Del mismo modo, cada vez que alguien sugiere que las políticas son inadecuadas o no lo suficientemente efectivas, llueven sobre esas voces innumerable catarata de críticas que nada tienen que ver con los sistemas democráticos de libre circulación de ideas. Tengamos la capacidad de advertir que estamos pasando, desde hace un rato ya, un muy mal momento con relación a la pandemia. Y si ese muy mal momento no nos permite sugerir, proponer y recomendar que haya políticas que deban ser cambiadas, cerrá y vamos a propósito de la libre circulación de ideas. ¿Cuándo si no se podrá decir? Bien, ¿y creo quién que eso indica el límite entre lo que es una expresión y la libre circulación de ideas y el directamente acusar a un gobierno de los muertos? Porque no es lo mismo, ¿no? Bueno, yo no sé si eso alguien lo hizo, pero en todo caso, si alguien hizo eso, está en un error. Pero es del mismo lo que estamos debatiendo hoy. Pero no, es que yo creo que lo sugería Alfredo, lo que no me acuerdo si fue con la luz encendida o no. ¿Tú no afirmaste que hay muertes evitables? No, pero esas son cosas distintas. No, pero ¿y si quién las hubiera podido evitar? Bien. Es lo mismo. Es por elevación un tiro al gobierno, es igual. Pero creo que está cargando los muertos al gobierno, lo mismo que hacen los dos. Yo dije lo que no tengo ningún problema en repetirlo porque lo vengo diciendo hace rato. Si querés, antes que Trochansky. ¿Se puede decir Gregre o se puede decir Gregorio? No, pero lo vengo diciendo, lo vuelvo a decir, citando las fuentes médicas a propósito de cómo se combate la pandemia. Uno de los asuntos sobre los cuales hay, desde la perspectiva científica, unanimidad es que hay que reducir la movilidad. Si la movilidad no se reduce, estamos contribuyendo a que más personas se contagien, más personas se internen y por ende más personas mueran. Porque como también ha dicho la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el nivel, a nadie en Uruguay por ahora y por suerte, se le ha dejado de atender. Pero cualquiera sabe, es cuestión de conversar con ellos, que a muchos de los compatriotas no se les ha atendido de la manera más adecuada. Absolutamente. Esos son los que te dicen, quizás hay muertos que pudimos haber evitado. ¿Por qué decir esto
te pone en un lugar antigobierno, antipatria, antirrepública. ¿Acaso no se puede decir eso? Díganme si no se puede. Pero decir Porque eso si es eso una no cosa, se puede no, decir. pero eso es lo que Pero trataba tanto se puede de decir. poner yo Si sobre eso la no se- mesa. Decir eso es una cosa. Por eso. Y es razonable. Pero bueno, es razonable, Y es razonable. debatible no, pero absolutamente razonable. Pero tanto se puede decir que lo están diciendo hace un año. Y otra cosa es responsabilizar directamente, no ahí se me fue la cucaracha, al gobierno. Creo que son formas distintas de tratar de sumar, porque a mí no me cabe ninguna duda que desde todos los frentes se quiere sumar. Estamos de acuerdo con que es el propio presidente de la República el que dice yo soy el responsable, Bueno. no el gobierno. Yo, que para que no queden dudas, yo, presidente de la República, lo dijo en abril del año 2021, o sea, hace 2 meses. Entonces, el propio Lacalle asume que él es responsable de la estrategia que eligió. Y él dice, yo asumo la responsabilidad. Bueno, si él asume, ¿por qué le vamos a negar ese mérito? Se asumió también la responsabilidad cuando le fue bien. Y todos lo aplaudimos cuando fue bien en el año 2020. Pero No nadie entiendo. duda, pero ¿Por qué le vamos a quitar el mérito a un señor que es el presidente y Nadie que dice, duda- yo soy el responsable? Nadie Punto. duda de esa frase, nadie Y duda. bueno, querido. Y se hace responsable. Y bueno, se hace nada más responsable. que eso. Pero decir que se hace responsable. pero decir que se hace responsable, a decir los muertos fueron evitables si hubiera hecho otra cosa, no se hubieran no muerto. hagas Eso yo digo lo que es un dice acto el soberbio, presidente. ya te lo dije. Ya te lo dije, es Mira, un acto de contigo soberbia. no, prefiero no Bueno, no conversar. hables más, entonces déjame Me hablar. parece realmente que sos una persona Diga, de muy califique, poca... califique. Sí, no voy a calificarte, ¿Alguien no tiene voy a el bajar a dato tu nivel. oficial? Una persona ¿Alguien- califique, No voy a bajar a señores, tu nivel. Vamos, ¿Alguien venga, tiene venga. el dato oficial de cuántos fallecidos registra nuestro país en los últimos años en comparación con el actual? No hay mediciones hasta Se mayo del año. calcula que alrededor mayo de- del año que viene no se va a calcula saber. que más del doble están muriendo en este periodo. Ahora, estamos hablando de estos meses. Sí, porque las fechas que se Se calcula registran que es el hasta doble. el 2020, por lo menos en el Claro. Ministerio de Salud Pues Pública. si comparás abril y mayo, no puedes comparar 2020. Las cifras de 2021 se van a conocer en mayo del año Bueno, que por eso viene. pregunto si hay datos. No hay datos. Porque incluso si mirás los del 2020 para atrás, incluido el 2020, creo que había más fallecidos en Uruguay antes que en el 2020 puntual, pero está clarísimo Sí. que este año la cosa viene muy diferente. Y bueno, el promedio va a subir. Se mueren 95 personas por día en el Uruguay, Bueno, sin pandemia. Ese argumento que vos planteás, el del año pasado, ¿se acuerdan que fue un argumento bien funcional a los negacionistas de la pandemia? En el entendido de que, ¿de qué me están hablando? Si Sí, no claro. se mueren más, incluso se mueren menos, desconociendo un aspecto que fue fundamental. Bien, no, Y es hay- que sí. el año, nos pasó a todos, ¿no? Todos vivíamos acá, todos vivíamos en el mismo planeta, nos cuidamos 174 mucho más. muertos por COVID. Tuvimos Así que en diciembre del 2020. Ese es un argumento Todo el año. por lo menos un tanto frágil si lo recortamos al año pasado. No, es que Habrá por eso esperar los la días. pregunta es, ¿qué se sabe de este año? Que es cuando además la pandemia ha Bueno, el promedio va a subir. tirado Los, de esta los manera. muertos de abril y mayo son muchos. Son no sé cuántos son, pero son 3.000. Sí, 3.000 y fracción. 3.000 más o menos, 3.000 y pico solamente en 2 meses. Obviamente que el promedio de este año va a subir. Pero díganme algún país del mundo donde el promedio de muertos no haya subido con las olas de la pandemia. Pero Cualquiera sea la estrategia aplicada, decís. me podés poner, yo qué sé, Nueva Zelanda me podés poner, Australia me podés poner. Pero Algunos países que tuvieron menor Pero, cantidad Fernando, de muertos. Uruguay, está, Algo que llama realmente la... Uruguay está como en el puesto 20 y pico en cantidad de muertos, ¿eh? En el puesto 20 y pico, no en los últimos días, como dice, porque si medimos los últimos días, pero en el total de la pandemia, estamos en el puesto 20 y largo, cerca del 30. eso no luce como consuelo. Eso no ¿verdad? es No así. luce como consuelo, En pero es la el último Mira, mes- en, dato de en la los hechos en realidad. concreto hay una El noticia mes que es el impacta peor bastante y es del que se mundo. tenga que ampliar No, el señora. cementerio, No, por señora. ejemplo, ¿no? Equivocada, nuevamente. Ese dato de que se tenga que ampliar el cementerio, ¿no te impacta? Claro que sí. En Salto también. Nos Tanto está en Salta como acompañando la